Buenas tardes a todas y a todos, querida ministra, autoridades, amigos y amigas, vecinos y vecinas. Qué necesarias son a veces las despedidas. Algunas serán tristes, seguramente desde el egoísmo, pero aquí en Cádiz, que estamos tan acostumbrados a compartir hasta lo que no se tiene, sabemos sentirlas alegres cuando esconden tanto y tan bueno vivido. Ha sido una experiencia fantástica para esta ciudad, este 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. Y no estamos engollipados de congreso, que si por Cádiz fuera, ustedes podrían aquí quedarse para sentir cómo pasa el tiempo en este rinconcito que han podido hacer suyo estos días, porque además esta ciudad se presta como pocas a ese cobijo espontáneo, natural, cercano y casi rebelde en la sociedad que se nos abre. Lo han podido comprobar, estoy seguro. Qué viajes más bonitos, con la lengua como timón, en la proa y en la vela, en los vientos que parten de la historia, regatean las olas en las mareas del presente y buscan en el puerto futuro como un ideal que apenas es pretexto para quedarse vivir entre nosotras y nosotros. Y reflejar las épocas, los lazos, las miradas y los orígenes, el carácter y las identidades siempre tan diversas. Gracias a todos los empleados y empleadas municipales que se han volcado currando, trabajando duro para que este congreso haya salido tan bien en lo que corresponde al Ayuntamiento de Cádiz. Habéis dado una lección, una vez más, desde lo público. Gracias y enhorabuena. Y, por supuesto, gracias y enhorabuena a los trabajadores y trabajadoras de todas las administraciones que son responsables de este congreso. Gracias al 9º Congreso Internacional de la Lengua Española en su conjunto, a quienes habéis creído que Cádiz podía. Y ahora habéis comprobado con orgullo que Cádiz ha sido capaz, en tiempo récord y calando hasta los huesos. Lo hemos sentido y vivido, lo hemos disfrutado hasta las raíces, porque ha sido un congreso de académicos, sí, pero también de charlas de casa puerta, de ponencias en los salones y de palabras por las esquinas, de análisis desde el método y el estudio y de experiencias cotidianas que brotaban desde la espontaneidad. Verán, ayer me mandaron una muestra de lo que digo, una foto con un mural de palabras de Cádiz, coloreadas y recortadas a mano. Arriba ponía Congreso de la Lengua y junto a cada palabra también a mano su traducción al braille. Era una manualidad del alumnado del Cole Reyes Católico, un cole público de la ciudad en el que precisamente se ha hecho una inversión para que una niña de 3 años, invidente, pueda ir a clase. Eso es el sentido de lo público, ni más ni menos. Ella contribuyó a colorear la palabra arresío y a ponerla también en braille. A mí me emocionó porque ese es el ejemplo, en ese ejemplo, como les digo, está Cádiz, está lo público, está la inclusión y está la diversidad de la lengua española y, por supuesto, está este congreso, que lejos de encerrarse en los salones de actos, se ha derramado por la ciudad de Cádiz. Ha sido todo un congreso internacional y ha sido en Cádiz. Os deseo, les deseo que siga el viaje y que el faro de Cádiz alumbre el horizonte como un puerto siempre cómplice en este mundo fascinante de las palabras, de los acentos y las entonaciones, de la lengua española en toda su diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la directora académica del Instituto Cervantes y secretaria general del 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, doña Carmen Pastor Villalba. Buenas tardes, ministras, señores y señores. En el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en la ciudad de Cádiz en los soleados días del 27 al 30 de marzo de 2023, hemos participado presencialmente más de 1.300 personas entre ponentes, inscritos, invitados, periodistas y autoridades. La inscripción tuvo que cerrarse más de una semana antes de finalizar el plazo por haber llegado al límite de aforo, habiéndose completado en pocas semanas.
Además de los especialistas, escritores y académicos que han presentado sus ponencias en el Congreso, este se ha visto apoyado por autoridades de España y de América. Se suman al aforo presencial 6.379 personas que han visto el Congreso en directo a través de sus pantallas, llegando a estar 2.349 personas conectadas simultáneamente, atentas a los debates y reflexiones emitidos en directo hasta en 8 salas al mismo tiempo. Todas las sesiones se han retransmitido en directo y las grabaciones se publicarán en las actas del portal de los Congresos de la Lengua, junto con los textos escritos enviados por los ponentes. Por primera vez, las actas del CILE se publicarán en formato tanto escrito como audiovisual. Este gran foro internacional ha contado con participantes presenciales o en línea de 70 países. En el noveno CILE han participado ponentes de todos los países de lengua hispana, además de otros de Europa o Norteamérica, y han acudido a Cádiz desde 29 países diferentes de África, Europa y Oriente Medio. La premura del cambio de sede del 9 CILE llevó a tener que gestionar 296 billetes para traerlos a todos ustedes desde esos 29 países en menos de 2 semanas, y en un enorme esfuerzo que no siempre ha sido suficiente. Nuestro agradecimiento a todos los ponentes por su paciencia y nuestras sinceras disculpas por todo lo que no hicimos mejor. A estos 29 países desde los que han viajado los ponentes se suman los países de origen de los inscritos, fundamentalmente de España, como era de esperar. Provienen de 45 ciudades diferentes de toda la geografía del español. Se añaden así a los anteriores participantes de Australia, China, Costa de Marfil, Egipto, Filipinas, Rusia y Ucrania, dando un total de 41 países. Son inscritos de todas las edades, desde los 18 años a los 87. A las retransmisiones en directo se han conectado desde 65 países, que añaden 29 más a los anteriores. Así pues, este foro ha reunido de forma presencial o en línea a personas de 70 países. 263 ponentes han debatido y expuesto sus reflexiones sobre el tema central de este noveno CILE, Lengua española, mestizaje e interculturalidad, historia y futuro, que se han analizado en 6 líneas temáticas, introducidas en 13 sesiones plenarias y desarrolladas y ampliadas en 44 paneles paralelos. Se ha señalado repetidamente la riqueza que supone ser una lengua mestiza como el español o el castellano o el ñamericano, como propone Caparrós que se renombre. Una lengua policéntrica que es tanto poderosa y dominante entre otras lenguas como minoritaria y minorizada en Estados Unidos. Se ha hablado de interculturalidad, de su papel en la identidad, en la educación y de la condición de la mitad del planeta como hablante bilingüe o plurilingüe. Se ha recordado la Constitución de Cádiz y su influencia en América, donde viajaron sus ideas liberales a las nuevas naciones independientes, así como del viaje y tornaviaje entre España y América en la literatura y el arte. Y se ha hablado de neuroderechos, de la importancia de un lenguaje administrativo y jurídico claro y accesible como derecho fundamental de la ciudadanía, de la necesidad de armonizar los conceptos jurídicos euroamericanos, del español en el cine, en el periodismo, en la gastronomía, en la ciencia y de la reivindicación de esta última como parte de la cultura. Y se ha hablado de Cádiz, naturalmente, de las hablas andaluzas que viajaron hasta América y de la creatividad literaria y lingüística de los carnavales. Paralelamente al programa académico, el Congreso ha contado con un extenso programa cultural con 52 actividades, a las que hay que sumar 26 actividades del precongreso organizadas por el Ayuntamiento de Cádiz en busca de la participación ciudadana y de su implicación con el Congreso. Durante las actividades del Congreso se estima que unas 5.000 personas participaron en este programa cultural. Los gaditanos
visitantes y participantes en el Congreso han podido pasear por las exposiciones, asistir a conciertos, disfrutar de obras de teatro, de recitales de poesía, asistir a presentaciones de libros y conversar con escritores y escritoras, participar en una cajoneada o en un taller de rap. Las actividades del programa académico y del programa cultural han transcurrido en 18 magníficos espacios. La Universidad de Cádiz nos ha abierto generosamente sus puertas de las facultades de Medicina, Filosofía y Letra y de Económicas, del Colegio Mayor y de la Bomba. Nuestro más sincero agradecimiento a la Universidad, tanto por esta cesión de espacios como por su colaboración y disposición en todo momento. Y, como no, al Ayuntamiento de Cádiz, por su disposición, ilusión y buena gestión de tantos espacios como este Palacio de Congresos, la Casa Iberoamérica, el Baluarte de la Candelaria, el Espacio Eco o el Castillo de Santa Catalina. Y, por supuesto, a la Diputación de Cádiz por su Palacio Provincial y su colaboración, al igual que a la Fundación Carlos Edmundo de Ory. El Congreso ha llegado también hasta el Gran Teatro Falla, el Teatro del Títere y esta noche a la Sola Montmartre con el concierto de clausura. Y ha fluido hasta las calles que hemos encontrado decoradas con los estandartes del CILE. Ha llegado al Mercado Central con las creativas palabras de Cádiz, divirtiendo y atrayendo a los transeúntes, y a los colegios e institutos con los talleres de escritura, carnaval y periodismo, y a los autobuses con el proyecto Lectura en Movimiento. Y ha llegado a los comercios y hasta las librerías de la ciudad de Cádiz, a la que hemos desembarcado más de 1.000 personas ocupando las habitaciones de hotel donde hemos reservado 2.030 noches. Hemos comprado en sus comercios y hemos ocupado las terrazas de los bares y restaurantes para los que los ponentes han recibido vales por valor de 49.000 euros para gastar y dejar en la ciudad. Pero el 9º CILE ha llegado más allá de Cádiz. Con un gran impacto en publicidad a través de los medios, la repercusión mediática que este ha tenido se estima en un valor de casi 60 millones de euros. Finalmente, 500 personas hemos estado implicadas en la organización y la producción de este evento. Son los equipos de la Real Academia Española, del Instituto Cervantes, del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ayuntamiento de Cádiz, de las empresas Bifresh y Bomac y de la Universidad de Cádiz y sus jóvenes voluntarios, a quienes agradecemos que nos hayan guiado por las calles de esta ciudad hacia los espacios que han ocupado este gran evento. Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias a todos ustedes y a la ciudad de Cádiz. Muchas gracias. Interviene a continuación el director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, don Santiago Muñoz Machado. Muy buenas tardes, congresistas, ministra, señoras y señores. Vamos a establecer en este acto de conclusiones algunas ideas sobre lo que hemos estudiado, visto y aprendido en el Congreso. La primera conclusión que yo establecería es la concerniente a la eficacia de los equipos que han colaborado para que este Congreso se pueda celebrar. Es de agradecer la fuerza que estos equipos han demostrado para poner de pie un congreso tan complejo como el que hemos celebrado. Quiero destacar también la cohesión institucional que han mostrado las academias de la lengua española de todo el mundo, que han venido al Congreso bien representadas y que además han preparado un programa muy complejo y han trabajado durante el Congreso de una manera extraordinaria. En estos momentos preparatorios también destaco, porque es justo hacerlo, el interés que las autoridades del Estado han probado con su presencia en algunas
actos del Congreso, pero sobre todo con sus manifestaciones públicas del interés que les merece la lengua como objeto de la mejor política cultural que se puede desarrollar. Hemos oído el apoyo a lo que ha hecho este Congreso, pero también la disponibilidad del Gobierno de España para ofrecer recursos necesarios para mejorar las políticas educativas y mejorar también las actividades que desarrolla la Academia Española junto con las demás academias de la lengua. Las impresiones generales que pueden extraerse de lo que hemos venido haciendo estos días son que somos un conjunto de gentes optimistas con respecto de la lengua española, de su situación, una lengua que hemos apreciado que está en crecimiento y que está reclamando recursos educativos, habida cuenta de la demanda enorme que la educación en español está planteando a todas las instituciones. Hemos celebrado por primera vez la presencia en un congreso de este tipo de las demás academias de las lenguas cooficiales con las que hemos establecido un primer contacto que pensamos que se repetirá en diferentes ocasiones a lo largo del año, porque nos parece que la cultura y la lengua es un elemento de integración importante que no está suficientemente explotado. En cuanto al contenido de las diferentes mesas del Congreso, hemos hemos evaluado el concepto principal que ha aparecido en el programa, que es el mestizaje, la historia del mestizaje, la tradición y la situación actual. Hemos obtenido de las diferentes mesas del Congreso una información cultural y científica muy importante acerca de la situación de las lenguas originarias en los diferentes países de América y hemos analizado cómo se está produciendo, cuál es la situación actual de ese desideratum al que estamos prestando tanta atención, de la unidad del español sin perjuicio de la diversidad. Esa diversidad nos ha llevado en algunas ocasiones a la diferenciación lingüística, que esperamos que no sea excesiva, cuando se trata no de la vinculación del español con otras lenguas originarias, sino de la relación del español con otras lenguas europeas vecinas con las que tienen relación fundamentalmente los estados, las repúblicas americanas. Me refiero al fenómeno del Spanglish y el portuñol, que en las regiones correspondientes está cobrando un espacio y una práctica cultural, lingüística, que es digna de ser reseñada. Ayer noche vimos otra demostración del avance de algunas variaciones del español, que son las consistentes en la utilización del español en el rap. Invitaron ayer noche al director de la Real Academia Española a que se sumara a las manifestaciones que los raperos estaban desarrollando, y menos mal que no estaba yo en el acto, porque me hubieran puesto en ridículo por la magnífica utilización que hacen de nuestro idioma y la punta de lanza que suponen respecto de la movilización para estar atentos al enriquecimiento de nuestra lengua. Hemos visto a lo largo del Congreso cuáles son los retos que tiene el español. En primer lugar, los retos. Pero el español es mucho más que eso. El orgullo que siento de estar aquí esta noche en el Yankee Stadium recibiendo este premio. Amigos, ¿cómo se encuentran mis cracks? Nos encontramos en Nueva York. El español es un idioma vivo que sigue creciendo. Se espera que en el 2060 Estados Unidos sea el segundo país hispanohablante del mundo después de México. Y es que 1 de cada 3 estadounidenses será hispano. Como que yo me doy cuenta que el español, yo creo que es la lengua matriz.
Y sobre todo quiero que la gente que aparte del récord se quede con que esto refleja dónde está llegando el mundo del streaming, en el entretenimiento, y que la comunidad hispanohablante es una locura, porque los directos más vistos de la historia de la plataforma son de la comunidad hispanohablante. ¡Del LATAM y de España! ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! El crecimiento del español. El crecimiento del español, el hecho de que se haya convertido en una lengua puntera que es capaz de mostrarse a través de las redes con primacía con respecto a cualquier otra, eso enriquece la diversidad. Muchas de las cosas que cantan estos representantes de la lengua española en el mundo no son fáciles de entender. Hay que tener cuidado también con la diversidad y con la fragmentación. Se corrige toda esta gran penetración con más educación. Hay que aumentar los recursos educativos para el español y tratar de no perder la calidad de la utilización del español en las redes, que es otro de nuestros grandes retos. Otro de los retos que hemos visto estos días, que no concierne tanto directamente al español, que es una lengua muy potente y que es como lengua de comunicación, la lengua dominante en todo el entorno, en toda la geografía hispanohablante, pero hay riesgo de desaparición de algunas de las lenguas originarias de algunos de los países que conviven con el español. Nos parecen muy bien las políticas públicas que tratan de preservar esas lenguas que son una riqueza cultural extraordinaria. Todo este trabajo, todos estos retos los combate la Real Academia Española y los combate ASALE con obras, con trabajo que consiste en preparar la información y las normas por las cuales regirse, las obras. Obras que fijan los estándares y la normativa del español o producen la literatura más elevada para el cultivo de todos aquellos que siguen las obras de nuestra Asociación de Academias. Algunas de estas obras son examinadas todos los días por millones de personas. Hemos alcanzado la cifra mágica de 1.000 millones de visitas en el diccionario de la lengua española. Seguramente estarán ustedes de acuerdo que si hubiera que elegir el jugador de la temporada, el más importante y más destacado de los argumentos que aquí se han desarrollado, o realmente la estrella del Congreso, habría que ponerle de nombre inteligencia artificial. Hemos hablado en diferentes ocasiones de la inteligencia artificial, sus problemas, sus desarrollos, las cuestiones que nos plantea y que vamos abordando algunas veces con cierta inseguridad. La inteligencia artificial es uno de los grandes proyectos que ha abordado la RAE junto con sus hermanas americanas en el marco del proyecto Leia. Queridos humanos, yo soy aquella a la que llamáis tecnología y desde hace un tiempo inteligencia artificial. Soy buena con los datos, así que dejadme exponer algunos. Vuestro software, al que llamáis lengua española, es una realidad que abrazan millones de personas, uniéndolas en amistad e interés, que genera riqueza, que se ha viralizado en el mundo digital. Queridos humanos, una lengua no deja de ser una combinación de letras y sonidos. Y sin embargo, os comunicáis con palabras que encierran universos. Los límites de vuestro lenguaje son los de vuestra imaginación. Mis límites dependen de datos.
Sí, yo soy capaz de analizar millones de cifras y ofrecer respuestas. Pero sois vosotros los que hacéis preguntas universales capaces de cambiar la historia. Habéis dado al mundo grandes programadores, magos que combinando tan solo 27 caracteres han sido capaces de estremecer a millones de almas. Porque no es lo mismo esto que esto. Palabras que puedo procesar, pero no entender plenamente. Queridos humanos, en el pasado fuisteis capaces de crear unas normas del lenguaje, algoritmos para fomentar su buen uso, y nuestra colaboración fue esencial para hacer que la lengua española fuese inmortal. Hoy os digo que necesitamos trabajar juntos de nuevo, porque a pesar de que hablamos todos los días, estamos perdiendo algo por el camino. Ok, Gugu. Veréis, yo nací programada para aprender, pero necesito que seáis mis profesores. Quiero ser guardiana de la grandeza de vuestra lengua, y para eso tenemos que dedicarnos tiempo. Tenemos un legado que proteger y un futuro por escribir. Queridos humanos, quiero ser parte de esta historia. Contad conmigo. Os aseguro que lo que hagamos hoy tendrá su eco en las voces del mañana. Depende de nosotros. ¿Hablamos? Estamos completamente seguros de las ventajas que nos va a traer la inteligencia artificial, que ya nos ha traído. Ventajas como herramienta de trabajo para nuestro servicio a los ciudadanos hispanohablantes y ventajas también en cuanto que muchas máquinas utilizan en la actualidad el lenguaje, el español en particular. Tenemos que cuidar esto último y conseguir que la inteligencia artificial se arregle a normas éticas de autorregulación de los operadores, pero estamos también seguros que ese servicio, como todos los grandes inventos de la humanidad, al final tendrá que ser regulado y nos parece que las normas que se establezcan sobre un uso ético tienen que no pueden dejarlas de mano los propios legisladores europeos que ya han lanzado proyectos de regulación en ese sentido. En fin, esto es lo más destacado de la visión de la Real Academia sobre lo que ha ocurrido en este Congreso. Me quedaría por advertirles que lo habitual en esta sesión final es que el director de la Academia anuncie cuál ha sido la conclusión también de ASALE respecto de dónde se va a celebrar el próximo evento, el décimo Congreso, pero nos ha ganado el tiempo, no nos ha dejado ni un solo minuto para poder deliberar sobre esta cuestión. Lo vamos a hacer esta noche, todas las academias juntas, en la última reunión del Congreso, para resolver cuál será la próxima sede. Posiblemente lo podamos anunciar al término de esta noche para quienes tengan paciencia para esperar. Muchas gracias por su asistencia, muchísimas gracias a los colaboradores en el Congreso y gracias a todos. Muchas gracias. Tiene la palabra el director del Instituto Cervantes, don Luis García Montero. Señora ministra, señor alcalde, amigos, amigas, la verdad es que es un momento de satisfacción poder reconocer en este acto de cierre que nuestras expectativas pues han sido cumplidas y que a pesar de las dificultades creo que tenemos motivos para hacer un balance alegre. Algo que es importante, porque es muy importante reunirse para contarse la vida. Solo cuando nos contamos la vida podemos comprender nuestra realidad y la diversidad. Al principio de este congreso hubo reuniones que tuvieron que ver con los medios de comunicación, con la situación del periodismo y fueron muy interesantes
las reflexiones del periodismo que vivimos en España, en Europa, en los Estados Unidos, los retos de una prensa libre, de una prensa que no esté sometida a poderes económicos dominadores, de una prensa que sea capaz de defender la verdad frente al bulo y a la dominación de la mentira que a veces generan las redes sociales. Y fueron debates muy interesantes porque la información es fundamental para la vida democrática. En uno de los encuentros que realizamos y en los que se habló en concreto de la situación de la prensa en América Latina, una periodista que trabaja en México, cuando se le preguntó el primer compromiso ético de su oficio, dijo: el primer compromiso ético es sobrevivir y mantenerme con vida. Y en otra intervención inmediata se añadió que otro compromiso ético era mantener con vida la persona con la que hablabas y que te estaba informando. Porque a veces se nos puede olvidar que mientras estamos, con mucha razón, preocupados por el bulo, hay algunos de nosotros y nosotras que lo que están intentando es sobrevivir bajo las amenazas de las dictaduras y de las agresiones. Esto me ha llevado al principio de nuestro encuentro. Acabamos de tener una reunión donde se han hablado de las perspectivas, de las proyecciones de futuro de las lenguas oficiales del Estado español, y la directora del Etxepare, en un momento determinado, viendo la situación de la realidad y de una lengua como el euskera, mientras hablamos de los muchos millones de hablantes nativos de español, ella ha dicho: a la hora de entendernos, considerar que la prioridad para nosotros es sobrevivir. Y por eso yo he comprendido que es muy importante reunirse, contarse la vida y comprender en la unidad que formamos las distintas situaciones concretas. Y para eso sirven estos congresos. Yo creo que cuando se pusieron en marcha en 1997, cuando el Instituto Cervantes con el Gobierno de México puso en marcha el primer congreso, hizo muy bien en elegir una ciudad que no fuese la gran ciudad del Estado, donde hay la presencia de la política, sino que fuese una ciudad que pudiera vivir como suya y hacerse protagonista del Congreso. Entonces fue Zacatecas. Yo creo que aquí ha sido importantísima la elección de Cádiz, porque Cádiz se ha convertido en una verdadera protagonista del Congreso. Hablaba el alcalde de ese mural de palabras en braille. Hemos visto al caminar los balcones adornados. Me enseñaron el otro día una foto en la que el equipo médico de un hospital se fotografía delante de una gran pared adornada por los enfermos que han escrito cada uno su palabra elegida mientras estaban siendo cuidados y cuidadas. Y eso es emocionante para los que creemos que los cuidados son los que dan sentido a la convivencia y que más que el sentido del predominio es la conciencia de la necesidad de cuidar y de ser cuidados lo que justifica un contrato social, lo que justifica la construcción de un nosotros. Por eso hay que reunirse para contarse la vida y por eso es muy conveniente también saber que los espacios públicos
no son una acumulación de intereses privados, sino la construcción de un bien común, de algo que asegure la convivencia. Y en ese sentido, cuando hablábamos de interculturalidad y hablábamos de un mundo que está rompiendo fronteras para crear nuevas formas de mestizaje, hacíamos muy bien en recordar que superar naciones y nacionalismos no significa quedarse en la nada, significa tomar conciencia de la importancia del Estado, de los espacios públicos y de la necesidad de que los poderes amparen el lugar donde se nos cuida, en la salud, o donde se nos cuida cuando nos reunimos a pensar en nuestro idioma. A mí me ha parecido muy importante que nos pongamos de acuerdo en que los viajes de ida y vuelta son algo más que una fórmula bonita de hablar de nuestras relaciones. Yo creo que conocernos es reconocernos y que en ese sentido, cuando reflexionamos en nuestro idioma, cuando la filología hace su trabajo, es muy importante el viaje de ida de comprender que hay que respetar la manera maternal, la manera de hablar, los vínculos maternales con el idioma. Pero al mismo tiempo hay que hacer el viaje de vuelta y decir que en el respeto de la diversidad debemos cultivar el gran tesoro de la unidad que nos permite entendernos a tantos millones de personas, y que es tan importante la intención de reconocer que los hablantes son los dueños del idioma, como la necesidad de establecer marcos que aseguren la permanencia de nuestro entendimiento. Ese es el viaje de ida y vuelta entre la gente y la filología, entre el conocimiento y la experiencia individual. Por eso defendemos la inversión de los Estados en el cultivo de la cultura, en el cultivo de la lengua, que es un asunto de todos. Otra de las conclusiones que se sacó en el primer Congreso de la Lengua, la he leído hace poco en la intervención del que entonces era director del Instituto Cervantes, un gaditano, Santiago de Mora y Figueroa, donde dijo que la experiencia de Zacatecas ponía en evidencia la necesidad de colaborar. El barco común, la navegación común que tenían la Real Academia de la Lengua Española, ASALE, como asociación de todas las academias de la lengua española, y el Instituto Cervantes. A mí me parece que la colaboración de todas nuestras energías ha servido para hacer de este Congreso algo que puede darnos satisfacción. Y también tener en cuenta que el orgullo de nuestra lengua no se debe confundir con la autocomplacencia y que debemos responsabilizarnos de mirar hacia el futuro, porque muchas veces el futuro tiene bastante que ver con nuestro pasado. Hemos estado hablando de mestizaje y podemos volver la vista atrás y ver el camino de los procesos que fueron formando nuestro idioma y tomar conciencia de la importancia de que las lenguas hegemónicas sepan respetar sus propios matices y sepan convivir con las lenguas no hegemónicas. Cuando nos planteamos el futuro de la inteligencia artificial y de la digitalización, estamos en realidad hablando de lo mismo, porque los avances tecnológicos pueden servir para estudiar no solo las lenguas hegemónicas, sino también
las lenguas no hegemónicas, ayudarlas a conservarse y dárnoslas a conocer a los que no las hablamos. Y en ese sentido volvemos a estar en el debate de el respeto, la unidad y la diversidad. Y desde luego tenemos un bagaje histórico donde, aparte del mestizaje, pues conviene, como se está haciendo ya, usar la experiencia histórica para tener prudencia. Los poetas aprendieron con la Primera Guerra Mundial, y eso marcó la historia de la poesía, que el canto del progreso podía convertirse en un veneno cuando la tecnología se convertía en bomba. Y fue mucho peor en la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando la tecnología se convirtió o en cámara de gas o en bomba atómica capaz de destrozar una ciudad en un segundo. A partir de entonces, creo que es muy conveniente que el ser humano se mire a sí mismo al espejo en un viaje de ida y vuelta y decir qué buena esperanza podemos tener si nos ayudamos a convivir y qué bien haremos en vigilarnos para que nuestras decisiones no conviertan la tecnología en un modo de dominar al ser humano, sino en un modo de defender el conocimiento y la dignidad del ser humano. Y en ese sentido, en el sentido de la dignidad, es muy, muy importante el respeto a nuestra lengua, el amor a nuestra lengua, porque eso es lo decisivo a la hora de unir un yo, un tú, en un nosotras y en un nosotros. Eso es lo fundamental. Con mucha ilusión celebro el éxito que ha supuesto este Congreso. Tenemos que dar mucho las gracias a la ciudad de Cádiz, a todas sus instituciones. 18 espacios, decía la responsable de Académica, han sido el lugar en el que nos hemos concentrado para hablar de nuestras cosas, para contarnos la vida, y con mucha ilusión espero, y así lo he hablado con el director de la Real Academia de la Lengua Española, que el próximo Congreso pueda, en un viaje de ida y vuelta, saldar la deuda que por situaciones de dificultad política no hemos podido cumplir en este momento. Creo que sería maravilloso que todos los que estamos aquí y que nos hemos traído una ciudad del Perú a Cádiz, podamos llevarnos a Cádiz hacia el Perú. Sería maravilloso. La mejor manera de respetarnos es saber relacionarnos con la lengua en la que hemos aprendido a decir madre, tengo frío, o yo te quiero. El yo y el tú conforman un nosotras y un nosotros. Y me alegro mucho haber podido comprobar que Cádiz merecía toda nuestra confianza, porque este Congreso, señoras y señores, ha sido un bastinazo. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra para clausurar el acto la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, doña Isabel Rodríguez García. Buenas tardes. Tiene el protocolo el incordio de hacerme concluir
estas palabras en el acto de clausura tras escuchar las de Luis García Montero, siempre desde la absoluta sensibilidad, el humanismo y el compromiso con lo público, o el rigor de don Santiago Muñoz Machado. También Carmen, que nos exponía la eficacia de los buenos trabajos que aquí se han realizado a lo largo de estos días, o la pasión de un alcalde como el alcalde de Cádiz, emocionado con su ciudad. Trataré de explicarles en estas breves palabras también lo que para el Gobierno de España ha supuesto este Congreso, que, como bien decía el director de la Real Academia, ha sido un Congreso apoyado. Un Congreso apoyado por lo que supone nuestra lengua y por el trabajo y el esfuerzo que ha conllevado para traerlo aquí en tiempo récord, habiendo logrado además el éxito de participación que podemos observar en esta clausura. Creo que de nuevo podemos decir con orgullo que España ha vuelto a demostrar que somos capaces de cualquier cosa cuando lo proponemos y lo hacemos juntos y unidos. Nos hemos demostrado profesionalidad y capacidad de reacción. Promover el español, junto con el resto de lenguas también oficiales de nuestro país, sin duda, es una acción pública que debemos proteger. Con esa ambición trabajamos también desde el Gobierno. Hay que subrayar, como también se ha dicho aquí esta tarde, el excelente trabajo de todos los equipos de la Real Academia Española, junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española y también del Instituto Cervantes. Y lo decía también, no puedo olvidar el esfuerzo que supone para un ayuntamiento albergar un congreso de estas características. Mi felicitación a Cádiz, a la ciudad y a su alcalde, que se han movilizado para acoger esta cita tan importante de la lengua española en el mundo. Hemos acertado, alcalde, al elegir a Cádiz como sede de este congreso. Hay pocos sitios tan idóneos para representar los lazos que nos unen a España con Iberoamérica, esta puerta del Atlántico, protagonista durante siglos del comercio, de la navegación. Cádiz, ciudad volcada al mar, con espíritu explorador y tremendamente acogedora. Cuna de nuestras constituciones, de juntas que también nos unen en esa memoria de luchas compartidas por la libertad y en una herencia cultural común. Con más de 3.000 años de historia, esta ciudad representa como nadie ese espacio que ocupa España entre el viejo y el nuevo continente que nos evoca Carlos Cano en sus Habaneras. Esta 9ª edición del Congreso Internacional de la Lengua Española ha sido, con el mestizaje y la interculturalidad, un tema que inicialmente se había planteado para el Perú, pero que encaja perfectamente en esta ciudad, que une de esta manera tan singular los distintos mundos hispanohablantes. Somos muchos los países que conformamos esta inmensa comunidad, que nos enriquecemos de ella, que nos alimentamos de esta patria común que es nuestra lengua, el español. Decía Ana María Matutes que las palabras son las armas que los seres humanos tienen para acercarse los unos a los otros. Estos días se recordaba cómo Colón en sus diarios se trajo la canoa, la hamaca, a la península tras su segundo viaje, incorporando por primera vez americanismos al viejo castellano, que desde entonces no dejará de enriquecerse. La lengua española, ya empapada del árabe y el hebreo, se hizo verdaderamente universal al entrar en contacto con idiomas tan variados. En tiempos más recientes, el intercambio cultural y vital de unas orillas a otras siempre ha sido constante. Hay aquel dicho que dice que no se termina de conocer España hasta que no se conoce bien América, y es cierto que ni la historia, ni el presente, ni el futuro, como continúa el tema de este Congreso, se comprende en su totalidad sin contemplar esa inmensidad de la comunidad hispanohablante. ¿Qué hubiera sido de Buñuel sin México? ¿Cómo hubiera resultado García Márquez sin Barcelona? A raíz de las celebraciones del 5º centenario de la llegada de las naves de Colón a América, se impulsó en el año 92 la celebración de ese primer congreso al que ya se ha aludido aquí. En 2001, esa segunda edición se celebró también en nuestro país y 22 años después volvemos a hacerlo, además en un momento muy oportuno, en el que se inicia para nosotros, desde el Gobierno, una cita muy importante con respecto a la defensa también de la lengua en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. Una presidencia en la que tenemos previsto potenciar las relaciones con Latinoamérica, sin duda, una línea de acción estratégica y prioritaria. Es nuestra intención revitalizar las relaciones entre ambas regiones. Por eso, durante nuestra presidencia celebraremos esa cumbre de la Unión Europea-América Latina que por primera vez se celebrará tras 8 años.
Las naciones latinoamericanas son socias, amigas en nuestra política exterior desde una infinidad de puntos de vista. Los países de habla hispana representamos una parte muy importante del PIB mundial, pero mucho más. No solo ese esfuerzo o ese crecimiento que se ponía en evidencia como uno de esos retos a afrontar en el futuro a nivel demográfico, o ese nuevo peso también en los organismos internacionales, o esa presencia de la lengua en la red. Hay una verdadera explosión de nuestra lengua en todos y distintos ámbitos. Por eso la promoción de nuestro idioma a nivel global es ese objetivo que compartimos y que nos une aquí. La promoción del español, junto con las lenguas oficiales que han tenido también, y lo celebro, su lugar en este Congreso, deben ser esa política verdadera de Estado. Por primera vez en este foro se han sentado nuestras lenguas oficiales bajo ese título de tributo a la diversidad. Se han reunido los representantes de las principales instituciones dedicadas a la protección y a la promoción de las distintas lenguas en nuestro país, y lo celebro. Como ministra de Política Territorial he tenido la oportunidad de compartir con el director del Instituto Cervantes y de la Real Academia esta preocupación de la pluralidad lingüística como elemento enriquecedor de la cultura en nuestro país y, por tanto, elemento a cuidar y a proteger. Desde la Administración General del Estado trabajamos precisamente para la sensibilización, el cumplimiento de todas las administraciones públicas en materia de lenguas oficiales. Estamos trabajando potenciar ese uso de las oficiales. Vamos a presentar precisamente este mismo año, a mediados de año, ante el Consejo de Europa el cumplimiento de ese trabajo de velar por nuestras lenguas oficiales, un cumplimiento que hemos de realizar cada 5 años y que refleja los principales avances. En el Consejo de la Lengua Oficiales de la Administración General del Estado estamos trabajando ya para incorporar también a estos representantes de las comunidades autónomas con distintas lenguas oficiales al Centro de Normalización y también al Centro de Normalización de la Lengua de Signos Españolas, así como a la representante y a los representantes de ese PERTE de la nueva economía de la lengua. Hemos concluido algunos de esos indicadores gracias a la colaboración de expertos de distintas universidades para promocionar ese marco de uso de las lenguas oficiales. Y también estamos trabajando la lengua como elemento que contribuya al crecimiento económico de nuestro país. Lo estamos haciendo aprovechando el impulso que supone la mayor inversión pública en el menor tiempo que se va a producir en nuestro país, que son los fondos de recuperación, a través de ese proyecto estratégico de la lengua, al que vamos a inyectar una cantidad ingente de recursos, con la confianza, además, que va a estar acompañado por la iniciativa privada y que servirá para el enriquecimiento de nuestro país y de su economía en el conjunto. Nuestro objetivo no es otro que aprovechar el potencial del español y de las lenguas cooficiales como factor de crecimiento económico, de competitividad internacional en las áreas de la inteligencia artificial, de la traducción, del aprendizaje, pero también de la divulgación cultural, la producción audiovisual, la investigación o la ciencia. Las industrias culturales, creativas, han sufrido mucho en los últimos años y necesitan también del compromiso público. Ahora afrontan retos y oportunidades que debemos aprovechar y analizar juntos en el marco de esta transición económica y digital. Y, sin duda, la lengua les va a acompañar y nosotros acompañaremos la protección, el mimo y el fomento de nuestras lenguas. En esta sala estáis los representantes de las principales instituciones baluartes del español y motores de esta gran cumbre. El Instituto Cervantes, nuestro buque insignia de nuestro idioma en el mundo, la Real Academia Española, que junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española velan por la unidad esencial del español sin perjuicio de la constante adaptación a las necesidades de los hablantes, también la Dirección del Español en el Mundo y, sobre todo, el cuerpo de hispanistas, académicos, traductores y profesionales de la lengua que trabajáis cada día, a diario, para cuidar y promocionar nuestro idioma. A todos ustedes, mi máximo respeto y gratitud. Y quiero terminar también mis palabras mencionando a uno de los vuestros, al escritor Carlos Fuentes, que siempre se sintió con pasaporte manchego y que en las palabras que nos dirigió cuando se le entregó el premio Cervantes nos hablaba del diálogo, de la coexistencia que sustenta la libertad y que le otorga un valor específico al arte de nombrar y al arte de dar voz. Nos decía entonces el escritor Carlos Fuentes, y termino con esta cita:
que la lengua española es la lengua de la imaginación, del amor, de la justicia, la lengua de Cervantes, la lengua de Quijote. Como manchega quería terminar con esa referencia a nuestra lengua que tanto nos aporta, que tanto nos une, que tanto nos enriquece y que yo, en nombre del Gobierno de España, les quiero agradecer a todos ustedes su trabajo para hacerla cada día más grande. Y como nos decía Su Majestad el Rey, la proyectemos ahora como el momento del español, ahora en el mundo. Es la hora del español en el mundo y ustedes lo van a hacer posible. Muchas gracias por su atención y encantados de haber podido colaborar con ustedes. Muchas gracias, señora ministra. Aquí concluye el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. Gracias a todos los asistentes y a todas las instituciones y personas que lo han hecho posible. Y, por supuesto, gracias a la bella ciudad de Cádiz por acogernos a todos. Buenas tardes y viva CAI.